Supercrack Estrella presenta la controversia laboral de Marte Esclavo. Robert David Stl, exfuncionario de la CIA y de la Infantería de Marina del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, hizo titulares globales cuando fue entrevistado por Alex Jones el 29 de junio y dijo que según sus fuentes confidenciales, hay colonias de esclavos en Marte usando individuos que han sido secuestrados de la Tierra. Stl señaló que los humanos fueron llevados a Marte a través de un paseo de 20 años, el propósito de que era para asegurar que eran adultos que podrían ponerse a trabajar a la llegada. La idea de las colonias de esclavos en Marte fue discutida por primera vez en La Alternativa 3, un libro de ficción basada en hechos escrito por un ex periodista británico, Leslie Watkins, publicado en 1978. Había investigado las reclamaciones extraordinarias que se habían presentado por primera vez Alternativa 3, un episodio de una serie británica de documentales televisivos llamada Science Report, que se emitió el 20 de junio de 1977. El programa de televisión Alternative 3 describió cómo el deterioro de las condiciones ambientales globales había llevado a las principales potencias, Estados Unidos y la URSS, colaborando secretamente entre bastidores para asegurar la supervivencia de la especie humana. Con este fin, los Estados Unidos y la URSS habían establecido secretamente colonias en Marte a principios de los años 70 y lo estaban poblando por cualquier medio posible. La demostración fue declarada ser una broma prevista para el lanzamiento en el Día de la Mierda de abril, pero muchos espectadores pensaron de otra manera. Esto incluyó a Watkins, cuya investigación descubrió más información que lo llevó a escribir el libro Alternativa 3. Watkins dice que se encontró con una fuente de la garganta profunda llamada Troyano que suministró documentos alegados revelando que la existencia de las colonias de Marte era muy real, y la gente estaba siendo secuestrada allí, algunos por la fuerza y el secuestro. Por razones obvias, no podemos revelar la identidad del troyano, tampoco podemos dar ninguna pista sobre su función o estado en la operación. Sin embargo, estamos completamente satisfechos de que sus credenciales sean auténticas y que, al romper su juramento de silencio, sea motivado por los motivos más honorables. Él está parado en relación con la conspiración de la Alternativa 3 en la misma posición que el informante anónimo Garganta Profunda ocupada en el asunto de Watergate. Watkins describió dos categorías de personas que fueron llevadas a Marte según Trojan. Estos profesionales, que hemos establecido ahora, han estado clasificando a las personas seleccionadas para la operación de la Alternativa 3 en dos categorías: las que son seleccionadas como individuos y las que simplemente forman parte de un envío por lotes. Ha habido varios lotes de envíos, y es el tratamiento dado a la mayoría de estos hombres y mujeres que proporciona la mayor causa de indignación. Watkins describe cómo las personas tomadas como parte de un envío por lotes a Marte se convierten en un grupo de trabajo esclavo. Él dio como ejemplo un pequeño grupo de 20 individuos que fueron llevados a la fuerza allí. La mayoría de los 20 desaparecidos fueron descritos como hippies, aunque había algunas personas mayores entre ellos. Las personas de este calibre, que hemos descubierto ahora, han sido lo que se conoce como científicamente ajustado para adaptarlas a un nuevo papel como especie esclava. En el prólogo de la versión reeditada en 2015 de su libro, el hijo de Watkins, Graham, proporcionó estadísticas para ayudar a sustentar la afirmación de Watkins de que los humanos secuestrados fueran llevados a Marte en grandes cantidades. En 2010, 69, 29, 41 personas fueron reportadas desaparecidas en los Estados Unidos solamente, 531, 928 menores de 18 años, y debe ser entendido que, si alguno estuviera destinado a Marte, atrapar los jóvenes tendría sentido. Los años de trabajo extra que tenían antes que justificar los costos de ponerlos en buenas condiciones. El siguiente investigador que discutió una base en Marte que pudo haber involucrado trabajo esclavo fue William Cooper, quien había servido en el equipo de información de inteligencia del comandante en jefe de la Flota del Pacífico de 1970 a 1973. Le dieron una descarga honorable en 1975, después una carrera militar de 14 años con la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. Cooper dijo que tenía acceso a los archivos de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos y que, basándose en lo que había visto, fue capaz de confirmar en un artículo de 1989 que la Alternativa 3 era muy real y que se había establecido un programa espacial conjunto Estados Unidos y URSS para asegurar la continuidad de gobierno.
Cooper dijo que el 22 de mayo de 1962 fue la fecha del primer desembarco de EU/USR en Marte, pero dijo que era incapaz de confirmar o negar que las asignaciones por lotes de esclavos humanos estaban ocurriendo. También en 1989, un contratista de electricidad, Al Bielet, se presentó para alegar que él y otro individuo, Duncan Cameron, fueron llevados a Marte a través de una sala de salto o dispositivo de teletransporte ubicado en Montauk, Long Island, Nueva York. En las entrevistas, Bielet confirmó la exactitud del escenario de la alternativa 3, que involucra el establecimiento de bases en la superficie de Marte para un programa de continuidad de especies que involucra a Estados Unidos y posiblemente a la URSS. El laboratorio Montauk. Aquí realizaba Estados Unidos sus experimentos más secretos. En la serie Stranger Things aparecen monstruos y otras dimensiones, pero no todo es ficción. La historia se basa en una base de la Fuerza Aérea envuelta en un halo de misterio. El irresoluble misterio del monstruo de Montauk. La aparición en 2008 de una extraña criatura hinchada y sin sangre conmocionó a los habitantes del distrito de Montauk en Nueva York. En el verano de 2008, una extraña criatura apareció en la costa en Long Island, Nueva York. Tumbada sin vida en una playa cercana al distrito de Montauk, la alimaña hinchada y sin sangre se asemejaba a un monstruo sacado de un libro de cuentos, lo que inspiró al público a llamarlo el monstruo de Montauk. No tardó mucho para que las noticias sobre el monstruo y las teorías sobre su origen comenzaran a difundirse. La gente especuló que podría ser el resultado mutante de un experimento realizado en el cercano Centro de Enfermedades Animales de Plum Island. Otros postularon que era una entidad alienígena que había sucumbido a los elementos terrestres. Se asemejaba al cadáver asoleado de un perro con extrañas ataduras alrededor de sus patas. Pero no parecía del tamaño de un perro, y en lugar de un hocico, la criatura parecía tener un pico. Entonces Hewitt tomó una foto del animal muerto, que luego se extendió como la pólvora por internet. La fotografía a color que tomó de la criatura fue publicada en blanco y negro con un artículo en el The Stampton Independent con el título de El sabueso de Bonacville, una parodia que eludía al pueblo nativo Bonakers de Stanton y a El sabueso de los Baskerville, un libro obra de Arthur Conan Doyle de la serie de Sherlock Holmes. El artículo especulaba que la criatura podía ser una tortuga o alguna clase de experimento mutante del Centro de Enfermedad Animal de Plum Island. Investigar el monstruo de Montauk genera más preguntas que respuestas. Coleman no pudo ver a la criatura con sus propios ojos. Según un lugareño, la criatura se había descompuesto más allá del reconocimiento. Sin embargo, esta persona no identificó el lugar del hallazgo para una inspección. Hewitt dijo a los medios que un muchacho lo recogió y se lo llevó al monte, al jardín trasero de su casa, aunque no aclaró ni quién ni dónde. Desde entonces, Hewitt se ha negado a conceder cualquier otra entrevista. Mientras tanto, las otras dos mujeres jóvenes que supuestamente habían encontrado al monstruo también parecían desaparecer de los medios. Coleman se quedó con pocas pistas con las que trabajar. No era más grande que un gato, fue lo único que dijeron los lugareños, que afirmaron haber visto su cadáver descompuesto antes de que desapareciera, por lo que cualquier conclusión sobre su origen e identidad ahora tendría que ser teórica. Todos sabemos que la exitosa serie Stranger Things de Netflix tiene su inspiración en la era dorada del cine de los años 80 con Steven Spielberg, así como con maestros del misterio y el horror como Stephen King y Guillermo del Toro, que son dos de sus más grandes fans. La serie también está basada en salvajes historias reales y teorías de conspiración que incluyen experimentos realizados por el gobierno de los Estados Unidos que involucraron elementos sobrenaturales, entre los que se incluyen historias de barcos viajando en el tiempo, recuperación de recuerdos, poderes psíquicos, niños secuestrados y enviados a través de portales a otras dimensiones, monstruos mágicos y mucho más. De acuerdo con un reporte del portal Trillist, el título original de Stranger Things era Montauk, gracias a la serie de experimentos realizados por el gobierno de Estados Unidos conocidos como el Proyecto Montauk, y además la acción iba a llevarse a cabo al este de Long Island, pero al final cambiaron las cosas. Existe una larga lista de cosas que supuestamente se hicieron en estos experimentos, que han sido revelados en varias entrevistas y libros del autor Preston B. Nichols, que guardan bastante similitud con lo que sucede en la primera temporada del show. A continuación, una selección de algunas de las cosas que Nichols ha dicho en sus escritos y en varias conversaciones con la prensa desde los años 80. En los años 80, Nichols recuperó algunas memorias como sujeto de un misterioso experimento, y algunas personas involucradas en el proyecto Montauk corroboraron algunas de sus afirmaciones. En 1943, los militares de Estados Unidos
Hicieron pruebas para buscar cómo esconder sus naves de los radares de los nazis para poder transportar material y comida a los aliados en Europa, pero según teoristas de conspiración, por accidente enviaron una embarcación a otra dimensión o a otro tiempo, y luego de ver los efectos que había tenido el viaje en la tripulación, decidieron cancelar el proyecto. En 1988, un hombre llamado Al Bielek recuperó recuerdos de su presencia en el proyecto Montauk, y descubrió que su nombre verdadero era Edward Cameron, y que le habían limpiado la memoria, le habían quitado edad y cambiado el nombre. Bielek dice que en los 40, Nikola Tesla descubrió cómo hacer a los barcos de la Marina norteamericana invisibles, y así fue como abrió un portal temporal que causó la desaparición del barco. De acuerdo con el hombre, tanto él como su hermano eran tripulantes y viajaron en el tiempo a 1983, en donde les dieron como misión destruir todo el equipo del barco y los enviaron de vuelta. En los 70 hubo experimentos con una silla llamada la silla Montauk que amplificaba los poderes psíquicos con campos electromagnéticos. El hermano de Bielek fue una de las personas con quienes se experimentó, ya que podía hacer objetos aparecer solo pensando en ellos mientras estaba en la silla, y además podía ver a través de cualquier otra persona en el planeta teniendo un objeto personal de ellos en sus manos. Nichols habló de los niños de Montauk, quienes eran secuestrados para hacer experimentos en los que eran enviados a otras dimensiones y para implantarles comandos subconscientes. De acuerdo con el autor, viajaban en el espacio y el tiempo incluso a Marte. El proyecto Montauk creó un monstruo con el hermano de Bielek mientras usaba la silla. La criatura fue liberada de su subconsciente con un comando específico. De acuerdo con las descripciones de testigos, era grande, peludo y hambriento, y además destruía todo a su paso. Nichols destruyó el equipo que alimentaba la silla Montauk antes de que la bestia desapareciera. Además afirma que a los empleados les lavaron el cerebro y que la sede de los experimentos fue inundada con cemento. Muchas cosas suenan similares, ¿no? ¿Verdad o no? Lo cierto es que estas historias son un muy buen inicio para crear una serie de ficción como Stranger Things. Bielek dijo que él y Cameron fueron enviados por tecnología de teletransporte a bases antiguas en el interior de Marte en múltiples ocasiones. Describió estas bases como aproximadamente 20.000 años, construidas por extraterrestres humanos y antiguamente desiertas. Bielek discute cómo los niños desaparecidos se usaron en los experimentos de Montauk como sujetos de prueba. Algunos de los niños fueron entregados como esclavos a algunos grupos extraterrestres. Esto sugería que el trabajo esclavo estaba en uso generalizado en programas espaciales secretos, tal como el libro de la Alternativa 3 afirmaba. El siguiente investigador importante para discutir el trabajo esclavo que se utiliza en Marte fue un ingeniero búlgaro, Vladimir Tersiski, que había tenido acceso a muchos documentos de inteligencia liberados durante el colapso del comunismo en Europa del Este. Durante este tiempo, muchos exfuncionarios de inteligencia del Pacto de Varsovia vendieron documentos clasificados para llegar a fin de mes durante un difícil periodo de transición del comunismo a las sociedades capitalistas. A principios de la década de 1990, Tersiski empezó a dar conferencias en Estados Unidos en las que compartió el contenido de los archivos nazis de las SS que se referían al programa espacial secreto de Alemania en la Europa ocupada y la Antártida. Tersiski describió cómo en 1942 las tecnologías aeroespaciales más avanzadas se trasladaron a la Antártida, dejando atrás los prototipos de platillos voladores turbojet menos desarrollados que no habían sido armados para el esfuerzo de guerra. Tersiski compartió lo que aprendió sobre las misiones secretas de Alemania nazi en la Luna y Marte, incluyendo la gran nave espacial AUNEU III que realizó el primer viaje a Marte en abril de 1945 y fue seguida por otras misiones que finalmente establecieron colonias alemanas en Marte. Documento de la SS nazi alegado mostrando a AUNEU 3 especificaciones. Tersiski se refiere a la mano de obra esclava que finalmente se lleva a Marte, al igual que los alemanes habían llevado a miles de trabajadores esclavos a su reducto de la Antártida. De hecho, fuera de la Antártida, el programa espacial secreto alemán alcanzó su máximo potencial y el Cuarto Reich se convirtió en una poderosa fuerza encubierta en los asuntos mundiales. El escenario descrito por Tersiski es muy diferente al descrito en la Alternativa 3. Los responsables del trabajo esclavo en Marte eran un grupo alemano que operaba fuera de la Antártida, en lugar de los secuestros de Estados Unidos. /URSS en un intento febril de establecer una colonia de Marte del miedo a la devastación planetaria inminente en la Tierra.
Si el relato de Terziski es exacto, la alternativa 3 fue diseñada para revelar parte de la verdad sobre el trabajo esclavo en Marte, pero esconde la existencia de una civilización separatista alemana usando tecnologías de platillos voladores con bases en la Luna, Marte y en otras partes de nuestro sistema solar. También es posible que las situaciones descritas en el libro de la alternativa 3 y Terziski estuvieran ocurriendo simultáneamente. Esto significaría que un programa espacial alemán muy avanzado fue el primero en establecerse en Marte en la década de 1940, y fue seguido 2 décadas más tarde por un programa conjunto Estados Unidos. Ambos programas espaciales utilizaban mano de obra esclava, pero el programa alemán era presumiblemente el programa más antiguo y más avanzado. ¿Recuerdan la imagen de los árboles de Marte? ¿Y la del Bigfoot que se paseaba por el planeta rojo? ¿Quizás la de la cara tallada sobre la arena? Por si no fuera suficiente, una nueva fotografía se suma ahora a esa colección de rarezas marcianas para demostrar que las apariencias engañan. Se trata de una ilusión óptica en la que un gorila aparece sorpresivamente en el paisaje del planeta. En realidad, se trata una imagen tomada por la sonda Opportunity en 2004 y que ha sido exageradamente ampliada. Sin embargo, el diario británico The Sun, quizás en un día pobre de noticias, ha tratado ampliamente el tema, incluso con infografías donde estudian el tamaño y las proporciones del mono. La imagen real de la roca puede verse en una de las páginas web de la NASA, y, por supuesto, no tiene nada que ver con un gorila. Las ilusiones ópticas en Marte son recurrentes. Una de las más bonitas es el bosque de árboles que creemos ver en una impactante fotografía tomada por IRISE, High Resolution Imaging Science Experiment, una potente cámara de alta resolución a bordo de la misión MRO, actualmente en órbita de Marte. La foto muestra con gran detalle una zona de dunas arenosas cerca del polo norte del planeta rojo. Y sobre ellas, lo que a primera vista parecen ser hileras de árboles que, en realidad, son estructuras planas formadas por arenas basálticas que afloran a la superficie de las dunas y que se subliman en vapor debido a la acción de los rayos del sol. Sin embargo, la foto más famosa sigue siendo la cara de Marte, un impactante documento gráfico enviado a la Tierra en 1976 por la sonda Viking 1 en el que se aprecia, perfectamente tallado, un rostro humano de más de 1,5 kilómetros desde el pelo a la punta de la barbilla. La imagen ha dado lugar durante décadas a todo tipo de teorías y especulaciones sobre antiguas civilizaciones marcianas. De 2007 es el caso de la supuesta estatuilla, de apenas unos centímetros de alto, representando a una mujer sentada y en actitud pensativa. La fotografía fue tomada por las cámaras del vehículo Spirit. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.